Bienvenue à tous, nous sommes en direct sur le Facebook de l'Alliance Française. Bienvenidos a todos. Estamos en directo en el live de la Alianza Francesa de Lima en la página cultural. Bienvenidos, soy Camille Delon, me encargo de las mediatecas y del debate de idea en la Alianza Francesa. Veo que el público está conectado, vamos a empezar este conversatorio sobre las cuestiones de crisis. Tenemos hoy como invitados en este conversatorio en línea varias personas que voy a presentar ahora. Para empezar, quería presentar a Laetitia Kelichini, que es la consellera culturelle y de cooperación a l'ambassade de France, en la Embajada de Francia. Bonjour Laetitia, bienvenida. Buenas noches a todos. Bonsoir. Tenemos a Gaia San Giorgi, que es representante nacional en Perú de France Volontaire. Hola Gaia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Y tenemos a Evelyne Mesclier, que es la directora del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA. Hola, buenas noches a todas y todos. Hola. Tenemos Javier Herrera, que es el director de investigación en el IRD, Instituto de Investigación y por el Desarrollo. Buenas tardes. Javier está conectado con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y tenemos Nicolás Mezzalira, el director de la Alianza Francesa. Bonsoir a todos, buenas noches, bonsoir. Bonsoir a todos, veo que el público está conectado, entonces podemos empezar este conversatorio sobre las sociedades reveladas. Es un ciclo que empezamos este año en el contexto de los rendezvous que hacemos en la Alianza para abrir el debate. Y para empezar quería dar la palabra a Laetitia Kelichini de la Embajada de Francia. Laetitia, si estás lista. Gracias, Cami. Y bueno, de nuevo, buenas noches a todas y todos. Y decirles que en nombre de la Embajada de Francia me complace lanzar este primer rendezvous dedicado a las cuestiones de crisis y organizado por la Alianza Francesa con la Red Cultural y de Cooperación Francesa en el marco de la crisis sanitaria que todos vivimos juntos, que sea en Francia como aquí en Perú también, y que tiene un impacto muy fuerte tanto a nivel social y económico también. Desde la Embajada nos parece muy importante poder brindarles y compartir con ustedes desde el enfoque de la cooperación con la expertise científica de centros de investigaciones como el IFEA, el IRD, y también desde el punto de vista de un operador cultural como la Alianza Francesa y como TER, que tiene una red de voluntarios muy importante entre Francia y Perú. Y bueno, solo decirles que somos muy agradecidos a la Alianza Francesa por esa iniciativa. La apoyamos desde la Embajada de Francia y seguiremos conversando con ustedes y con el público porque nos parece sumamente importante de poder poner sobre la mesa todas esas cuestiones y buscar juntos soluciones y sobre todo en el marco de un debate ciudadano. Así, muchísimas gracias y bueno, podemos empezar ahora. Gracias, Laetitia. Podemos empezar, si Nicolás estás listo para empezar. Sí, gracias, Cami. Gracias a Laetitia y gracias a la Embajada, a su servicio de cooperación y a nuestros socios, de hecho, del debate de idea. Siempre la Alianza Francesa con los institutos de investigación franceses acá en el Perú ha sido un espacio de libertad, un espacio de libre expresión, un espacio de debate.
y nos pareció bastante importante poder en esos tiempos extravagantes, digamos, que estamos viviendo todos ahora y todos por la primera vez juntos en el mundo entero. Creo que eso es una particularidad de esa crisis. Abrir justamente un espacio de debate, un espacio de reflexión, no tanto para dar respuestas, sino para hacer preguntas. Porque más que nunca necesitamos un poco salir de la actualidad, del día a día, para poder ponernos a pensar, ponernos a reflexionar, a hacer preguntas sobre lo que estamos viviendo todos. Por eso hemos decidido juntos, ahí tienen ustedes en su pantalla todos los socios que a lo largo de los meses que vienen van a presentar tantos unos actores o como observadores, científicos, investigadores, para tratar de pensar lo que nos está pasando. Justamente es la oración que hemos escogido para ese ciclo de conversatorios, ese nuevo ciclo de conversatorios que entra en el marco de los tradicionales rendezvous de la Alianza Francesa, que ya tienen años, pero son rendezvous un poco especiales este año, dada la coyuntura tan especial. Son rendezvous de crisis que hemos intitulado Cuestión de Crisis, porque por supuesto va a ser cuestión de crisis y vamos a tratar varios temas a lo largo de los meses que vienen. Así que les damos cita cada primer martes de cada mes hasta fin de año a las 7 como hoy. Hoy, primer martes del mes de junio, nos estamos juntando para explorar un poco ese tema hoy que hemos escogido que se llama Sociedades Reveladas. Así que otra vez, gracias a la Embajada de Francia, por supuesto, y gracias también a los grandes actores de la cooperación científica y cultural francesa acá en el Perú y en la región andina, de hecho. Así que gracias a France Volontaire, Gaia, gracias a el Instituto Francés de Estudios Andinos, que cumple 71 años hoy en el 2020, y gracias al IRD, al Instituto de Investigación y Desarrollo, con Javier Herrera acá en el Perú. Hemos escogido entonces como tema de este primer conversatorio, como un conversatorio de introducción, digamos, a todo el resto de los debates y de la reflexión, el título Sociedades Reveladas. ¿Por qué? Pues entonces la idea es de un poco en lo que nos enseña la escuela francesa de las crisis, ver cómo esos momentos de crisis pueden ser unos momentos que nos revelan las sociedades complejas en las cuales estamos viviendo. Es decir, que en esas sociedades modernas complejas, a veces los momentos de crisis nos pueden echar una luz especial sobre los procedimientos, sobre el funcionamiento de esas sociedades, tanto en el Perú como en Francia, como en el mundo entero, de hecho. Esa es una cosa. Y la gran escuela francesa estructuralista del análisis de las crisis está liderada por un investigador que se llama Claude Gilbert. Claude Gilbert ha armado un seminario en los últimos años que se llama Riesgos Mayores y Situaciones de Crisis. Y creo que es importante para empezar plantear un poco el decoro, ¿no? el entorno, el paisaje de lo que vamos a hablar luego. Es decir, que hay que hacer una diferencia entre lo que es un riesgo mayor, objetivo, digamos, una situación problemática, una catástrofe, un accidente, una pandemia, por ejemplo, y todo el fenómeno de crisis subsecuente que puede ser generado después para y por la sociedad. Esas son dos cosas bastante distintas y creo que el análisis de la crisis empieza por ese paso, ¿no? Hacer la distinción entre el hecho caliente, que es, pues puede ser, por ejemplo, un accidente industrial, la explosión de una planta nuclear, o una marea negra, por lo que he estudiado yo, o una pandemia en este caso, que no son nuevos para nada. Accidentes, catástrofes o pandemias son viejas como el mundo, lamentablemente, y son hechos que ocurren
que ocurren a seres humanos, hechos que ocurren a sociedades. Pero entonces lo que es interesante es tratar de analizar o de ver o de entender la reacción de la sociedad y cómo esos hechos generan o no situaciones de crisis. Así que son dos cosas distintas. Eso me parece importante. Y así Claude Gilbert, en su gran libro que se llama El Crisis sin enemigos, eso me parece importante porque es justamente lo que estamos viviendo. No se puede decir que es culpa de alguien, no hay ese movimiento de echar la culpa a alguien. Se puede, todavía se siente, existe, pero esa pandemia es una catástrofe que nos toca a todos de manera colectiva. Entonces es una particularidad bien especial de ese accidente, que es una crisis sin enemigo. Estamos todos en una crisis sin enemigo. Y otra cosa, él nos indica que a ver cómo podíamos mirar el poder en situaciones extremas. Cuando habla de poder, es más de ciencia política, como todos los que están a cargo de instituciones, de estados, de provincias, de empresas, podemos enfrentar esas situaciones. Porque son inéditas, aunque son objetos de estudios ordinarios, porque de hecho existen desde miles y miles de años, siempre y cada vez vuelven a ser extraordinarios porque justamente escapan del funcionamiento normal de nuestras sociedades. Eso dicho, justamente Claude Gilbert nos enseña de que esas crisis que surgen en el momento de accidentes bien particulares que justamente provocan esas crisis, revelan la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Es decir que por eso hay que tomar un poco el hilo de nuestros conversatorios, de ver cuáles son los retos, y eso lo digo porque es una palabra importante para todos nosotros, cuáles son los retos que colectivamente, estamos enfrentando ahora. Yo como gestor, director de un centro cultural y lingüístico, empresarios, presidentes de la República, diputados, todos estamos frente a un reto de esa crisis. Por ejemplo, para entender un poco mejor lo que estoy diciendo, podemos partir dos cosas. Hay una que es la pandemia, ese es el accidente en el cual estamos todavía, y la otra es, por ejemplo, la generación de una situación de crisis generada por la pandemia y por el impacto que tiene en nuestra sociedad. Por ejemplo, a través de las medidas que se han tomado de confinamiento, de aislamiento social, de paro de la actividad económica y de otras. No estoy hablando tanto del Perú, sino de otros países, y justamente es interesante ver, dependiendo de cada sociedad, cuál es el impacto de la crisis o no. Eso es importante. Y eso nos revela, por eso hemos escogido ese tema, ese título como conservatorio introductorio, eso nos revela un poco más sobre nuestras sociedades, sobre la globalización de nuestras sociedades, sobre su economía, sobre sus solidaridades, sobre sus territorios, sobre pues, el medio ambiente, sobre la salud, sobre la cultura, sobre los grandes temas que siempre estamos trabajando, digamos, pero ahí con la luz especial de esa crisis, creo que podemos verla bajo otra luz, justamente. Entonces, el término mayor del análisis de Claude Gilbert sigue siendo eso, la crisis como revelación de las vulnerabilidades y más bien actualización de las vulnerabilidades de nuestros conjuntos sociales. Y entonces, es decir que, por supuesto, nuestros grandes conjuntos sociales son ahora países. Podemos decir que el Perú tal vez no ha reaccionado como Francia, como Brasil, como Chile, como Colombia, como Suecia, por ejemplo, como otros países. Entonces, eso es sumamente interesante de ver el impacto del accidente en la sociedad. Eso me parece importante decirlo, o sea, considerar y ver el fenómeno de la crisis como un fenómeno social autónomo y como un objeto de estudio como tal. Eso me parece importante para
poder empezar a entrar en el análisis. Entonces, para los que quieren seguir un poco como con esos estudios de la Escuela Francesa de las crisis, los dos grandes nombres son entonces Claude Gilbert, El poder en situación extrema, en la crisis sin enemigos, y creo que podríamos también convocar e invitar también a la mesa otro gran investigador y pensador francés que se llama Michel Daubry. Michel Daubry es un poco distinto, es sociólogo, es politista. Seguramente nuestros amigos Evelyn como Javier lo conocen. Michel Daubry es el gran analista de las crisis políticas. Entonces, puede parecer un poco raro, porque no estamos todavía en una crisis política realmente, pero Michel Daubry ha averiguado mucho, investigado mucho sobre ese objeto de las crisis políticas, y para él la definición de una crisis es un poco parecido a lo de Claude Gilbert, pero Michel Daubry nos enseña realmente que una crisis empieza cuando hay una desectorización de la sociedad. O sea, me explico. Significa que un accidente puede surgir en un campo, como dice él, de la sociedad. Por ejemplo, él habla del Mayo 68, que Mayo 68 surgió en el campo universitario de Nanterre y que fue al principio un evento de un campo dado de la sociedad. Pero a partir del momento en el cual ese accidente o ese evento, mejor dicho, empieza a cambiar las reglas de otros campos de la sociedad, ahí estamos frente a una crisis. Y entonces yo creo que ahí lo podemos aplicar perfectamente bien a lo que estamos viviendo ahora. O sea que hay una desectorización de la sociedad. Ahora esa crisis nos toca a todos, y para Michel Daubry, ese gran sociólogo de las crisis políticas, él nos dice que cuando hay una perturbación de los ritmos de otros campos societales, o sea, de la sociedad, ahí podemos decir que estamos frente a una crisis societal mayor. Sin duda, pero eso nadie lo dudaba tampoco, estamos por supuesto ahora enfrente de la crisis más importantes de todas que hemos vivido esos últimos años, porque está tocando a todos realmente. Depende de qué lugar de la sociedad podemos estar o estamos hablando. Ese evento, o sea, esa enfermedad colectiva, esa epidemia, esa pandemia, hizo que casi toda la economía mundial se paró. Y entonces, entre el evento, el accidente, y la crisis ahora económica, societal, sanitaria también, entonces podemos decir que sí estamos enfrentando una crisis. Era un poco para plantear el paisaje y tratar de definir esos términos que se usan mucho cada día sin bien saber lo que es una crisis. La crisis al principio es un concepto griego, una palabra griega que habla de enfermedades, justamente. Podemos tener un estado de salud más o menos, pero a veces estamos experimentando crisis, o sea, puntos calientes que hacen que justamente nuestro estado normal se ve afectado de manera muy profunda. Es lo mismo, lo podemos, no me gustan mucho en tiempos normales aplicar y hacer esas comparaciones entre estado sanitario, estado de salud y estado de sociedad, porque eso ha liderado a cosas a veces un poco malas en la historia de las ciencias, pero esas crisis son lo mismo. Digamos que nuestro estado normal de funcionamiento de nuestras sociedades se ve afectado por ese evento, esa enfermedad, esa pandemia. Entonces, eso les quería comentar, invitar a esos pensadores franceses a esa mesa de hoy, a ese espacio de debate. Y yo había pensado también hablar de un tercer pensador, investigador, sociólogo, que es alemán, que se llama Norbert Elias. Norbert Elias ha hablado y ha escrito dos excelentes libros que les recomiendo. Un libro que se llama La Sociedad del Mœurs, La Société des Mœurs. Tal vez me podías ayudar, Evelyn, en traducirlo. Y la otra es La Dinámica del Occidente. O Gaia, por favor, disculpen mi español. Costumbres.
Les mœurs Sí. et costumes. La société des mœurs et la dinámica del Occident. Entonces, la sociedad de las costumbres y la dinámica del Occidente, y en el cual ese investigador alemán, Norbert Elias, habla de la elevación justamente de los niveles de tolerancia hacia la muerte, hacia la violencia. Y como que es un proceso continuo de nuestras sociedades globalizadas ahora, de ver que estamos cada vez menos tolerando el sufrimiento, tolerando la muerte, y que nuestras protecciones, nuestras respuestas colectivas, que él llama respuestas culturales, pero que de hecho son respuestas técnicas a veces, como el aislamiento social, como el confinamiento, como el lazaret, por ejemplo, para la cuarentena, como las medicinas. Esas son respuestas. Él nos indica que a veces esas sociedades que se creen más fuertes que nunca, de hecho, cuando surge un accidente como este que vuelve a provocar una crisis, nos damos cuenta que nuestras sociedades que creemos más fuertes, más sólidas que nunca, a veces pueden ser mucho más débiles que otras sociedades más antiguas, digamos. Eso es importante contemplarlo, ver también, y así poder empezar en el análisis de esa crisis para ver, por ejemplo, al nivel global, mundial, cuáles fueron los factores que han permitido esa crisis. Por ejemplo, la globalización, el transporte aéreo, los grandes conjuntos urbanos, urbanísticos, las grandes ciudades, seguramente sí fueron factores de propagación de esa enfermedad. Lo que antes no era tan automático, digamos, con esas sociedades súper conectadas, es cierto que ahora por primera vez podemos hablar de una crisis mundial. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial fue tan generalizada al nivel geográfico como ahora esa nueva crisis del siglo XXI, que nos indica otra vez mucho y que tiene mucho que decir sobre nuestras sociedades y nuestro mundo súper conectado, sumamente conectado. Pues eso era un poco, disculpen la demora, pero un poco para plantear el decoro y ahora empezar a pensarlo, a pensar esa crisis para tomar un poco de altura, un poco de distancia y tratar de reflexionar sobre lo que nos está pasando, pensar lo que nos está pasando. Así que hemos pedido de la Alianza Francesa a nuestros expositores de hoy una tarea. Les hemos pedido justamente desde su ámbito, desde su posición, ver cuáles podrían ser las grandes preguntas, los retos, otra vez, que les está planteando esa crisis. Para decirles, y antes de pasar la palabra a Gaia San Jordi, la directora de Francia Volontaire, para hablar un poco del tema de su punto de vista, a lo largo de los meses que vienen, una vez por mes, vamos a tocar, por ejemplo, un reto que es el reto de la educación y de la cultura, cómo esa crisis, como esa pandemia y la crisis subsecuente, reta a la educación y la cultura, a esa enseñanza y esa transmisión de saberes. Otro reto será justamente la salud y el medio ambiente. Eso será otra edición de esos conversatorios. También vamos a hablar del tema de los territorios virtuales y físicos. Otro tema será la política y la economía, sumamente importante, por supuesto. Y también hablaremos de las solidaridades, justamente, y yo creo que ahí, Gaia, tú puedes empezar a hablar de ese tema y de otros temas. Por supuesto, en cada conversatorio tocaremos un poco de todo, porque estamos ahí atacando a la realidad y entonces tenemos que ver. Y para terminar, mi última palabra es decir que hemos pensado esos conversatorios para que podemos aprovechar de tener unos testimonios de actores de campo. Eso nos pareció sumamente importante, de dar también la palabra a gente del Perú, gente de otros países que puedan dar un testimonio y
dar una palabra realmente pura, porque ellos están actuando, están enfrentando esa crisis, y justamente con ese actor o esos actores de campo, ver cómo con nuestros socios de los institutos de investigación podíamos convocar también a investigadores, a pensadores, para tratar juntos de echar una luz y crear un poco, si se puede, de inteligibilidad sobre esa situación. Bueno, gracias. Gaia, te paso la palabra. Gracias, Nicolás. Buenas noches nuevamente al público que nos está siguiendo y buenas noches a los demás participantes de este espacio súper interesantes. Agradecer la Alianza Francesa. Creo que este tipo de conversatorios siempre aporta mucho, ¿no? Porque nos permite tomar un poco de distancia, sobre todo a los que estamos más metidos en temas de acción, aunque en estos últimos tiempos hemos tenido también que bajar esos ritmos y estar un poco más desapegado de la acción de terreno. Para situarnos un poco, quería un poco contar France Volontaire quiénes somos. Somos una asociación sin fines de lucro que tiene sede en Francia y está también presente en 23 países. Aquí en el Perú somos un equipo de 3 personas, somos chiquitos, pero con mucha voluntad. Y nuestra misión principal es promover y desarrollar el voluntariado, y por eso también tenemos la suerte de poder trabajar en alianza con muchas instituciones muy diversas, y de ser testigo también de ese trabajo valioso que realizan en territorio. Las organizaciones con las que trabajamos contribuyen a la cohesión social, palían vacíos, también hacen avanzar la lucha por el ejercicio de los derechos para todos, entre muchas otras temáticas que trabajan. Este trabajo en red y en alianza con otros nos va a permitir movilizar en estos espacios que justamente mencionaba Nicolás, de rendezvous que están previstos y organizados por la alianza, a diferentes actores, y pensamos en responsables de organizaciones, de proyectos, pero también a voluntarios, ¿no? Para que puedan testimoniar y contar los desafíos que están enfrentando, desde esa mirada, desde la experiencia de terreno, ¿no? De lo que están experimentando ellos mismos en su trabajo cotidiano, pero también en relación con las temáticas con las que están trabajando y las poblaciones con las que están en contacto. Como decía Nicolás también, la crisis sanitaria, lo hemos visto, se ha transformado rápidamente en una crisis social y económica, con un impacto muy fuerte, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Y también, como decía Nicolás, y que han citado a Claude Gilbert, que ya voy a ponerme a leer, la crisis exacerba lo que más nos duele, ¿no? Y en Perú nos duelen muchos temas de fondo, que se van a abordar, pienso yo, de manera mucho más detallada en los siguientes rendezvous previstos. Desde nuestra institución yo quería dar una mirada un poquito más amplia, ¿no? Nosotros somos facilitadores de una red que se llama la Red Soy Voluntario, en la que están implicadas más de 200 organizaciones de voluntariado, y tenemos como aliados a muchas asociaciones que acogen voluntariado francés. Y desde ahí hemos podido ver un alto nivel de compromiso y movilización de la sociedad civil, ¿no? Así que quisiera contarles así brevemente algunas iniciativas solidarias que no son para nada exhaustivas, pero que creo que muestran mucho, muestran la actividad que se ha tenido en términos de solidaridad, ¿no? Dado que la crisis ha afectado en un primer momento a las grandes ciudades y principalmente a Lima, y dadas las condiciones tan precarias que se viven, sobre todo en los asentamientos humanos, se han desarrollado, por ejemplo, muchas campañas de donaciones y entregas de víveres destinadas a estas poblaciones. Pero también se han desarrollado campañas de entrega de kits de higiene, de equipamiento de protección personal, tanto a las poblaciones vulnerables como a personal sanitario. En paralelo a esto, han habido muchas iniciativas también de voluntariado virtual y o telefónico, porque justamente los actores se han tenido que reinventar, ¿no?
y al tener esta situación de aislamiento ha habido voluntariado de apoyo a salud mental, a educación, a pequeños empresarios, entre otros. Han habido muchas iniciativas de este tipo. También ha habido por parte de muchas organizaciones la voluntad de articular con el Estado. Por ejemplo, la Red Soy Voluntario ha aportado soporte en temas formativos al programa de voluntariado que ha lanzado la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, el voluntariado del Bicentenario, que son estos voluntarios, miles de voluntarios que están haciendo llamadas a las poblaciones más vulnerables para recoger las necesidades de manera telefónica de las poblaciones, sobre todo de los adultos mayores en situación de abandono, personas con discapacidad, recoger estas necesidades. Y este trabajo es duro, ¿no? Y para estos voluntarios han sido experiencias muy fuertes que vivir, y por eso también la red ha querido aportar un sustento a estos voluntarios, brindándoles formaciones y apoyo también a nivel más de salud mental. Y se han iniciado diálogos para poder sumar y articular, por ejemplo, con el programa País del MIDIS. También quiero mencionar algunas plataformas de articulación de ayuda que han nacido. Algunas, voy a solo mencionar dos, pero hay más. Hay una que se llama Frena la Curva, hay otro que se llama Mapa 19, y estas iniciativas pretenden mapear las necesidades y las capacidades de apoyo para promover la solidaridad entre los ciudadanos, ¿no? Y entre apoyo. Entonces, en esta etapa en la que aún estamos viviendo la crisis intensamente, porque estamos en plena crisis, este mundo asociativo se ha mantenido muy activo, ¿no? Salvo algunas excepciones y casos un poco raros de organizaciones que también ven su existencia en riesgo. Y se han estado intentando apagar fuegos principalmente, dando respuestas inmediatas a situaciones más extremas. Pero en este espacio de reflexión, como decía Nicolás, me parece importante subrayar más los desafíos, y he hecho mi tarea que nos ha pedido Nicolás de pensar en estos 3 desafíos más relacionados con el mundo asociativo de forma general. Desde mi punto de vista, uno de estos desafíos y muy importante es la necesaria articulación entre los diferentes sectores, tanto el público como el privado, empresarial y el mundo asociativo. Porque las iniciativas más exitosas en términos de impacto que se han dado han conseguido aunar esfuerzos, recursos y competencias de varios actores, ¿no? De empresas, de organizaciones, pero también del Estado. Y estos mundos a menudo no dialogan, o cuando lo hacen no hablan el mismo idioma. Por tanto, mi primera pregunta sería cómo generar espacios de diálogo institucionalizados para poner en común recursos y encontrar soluciones conjuntas en un momento tan necesario como este, ¿no? Hay que repensar nuestras relaciones entre distintos sectores. Otro gran desafío para mí del mundo asociativo sería conseguir el reconocimiento merecido del rol importante que ejercen las asociaciones en distintos ámbitos, en los territorios y con las diversas poblaciones con las que están. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo favorecer ese reconocimiento formal del rol, del trabajo y del alcance que tienen estas asociaciones? Y sobre todo, cómo verlo reflejado en programas de apoyo, de sustento a este mundo asociativo, porque se habla de reactivación económica, pero el mundo asociativo hay que apoyarlo también, hay que sostenerlo un poco, ¿no? Y bueno, un último gran desafío, para nada exhaustivo, esta lista de desafíos, pero en realidad tampoco es un desafío de hoy, pero cobra aún mayor importancia y mayor urgencia en estos tiempos, es el tema de la sostenibilidad y modernización de las organizaciones y de sus acciones. Porque hoy más que nunca las asociaciones necesitan trabajar sus estrategias comunicativas, por ejemplo, y de virtualización, porque estamos obligados a transformarnos por la situación misma.
estamos obligados a innovar, estamos obligados a pensar en nuestra capacidad de ser resilientes, y parte de ser resilientes es poder sobrevivir y encontrar la financiación necesaria. Entonces, mi tercera pregunta sería, ¿cómo favorecer y apoyar al sector asociativo en este camino hacia una necesaria modernización, ¿no?, de algunas herramientas? Y ahí dejo las preguntas abiertas, sin respuestas. Muchas gracias, Gaia Sonchorgi de France Volontaire, para esta presentación y esta pregunta que compartimos con el público. Si el público quiere dar respuestas o quiere dar su opinión, se puede poner comentarios en el Facebook. Y podemos seguir en este camino, ¿no?, con Javier, si quieres compartir con nosotros por parte del IRD tu punto de vista. Sí, bueno, muchas gracias y buenas noches con todos los que nos están siguiendo por Facebook, a todos ustedes también que están participando. Como dijo en un inicio también Nicolás, este conversatorio lo hemos llamado Sociedades Reveladas, pero ahora, escuchando a Gaia, me viene una idea también, y es de que en realidad revelada la podemos, haciendo una pequeña esfuerzo sobre la ortografía de la palabra, escribirla con otra B, que es reveladas en el sentido de sociedades que no son pasivas, y que responden frente a esta situación. Estamos frente a un choque. Los economistas, me disculpen que hable desde ese punto de vista en principal, pero evidentemente voy a tratar de ampliar un poco. Hablamos de un choque exógeno, ¿no? Es un choque que no solamente es exógeno a nuestra sociedad peruana, pero también ha sido un choque mundial. Estamos inmersos en un sistema mundial que nos ata en buena parte a lo que ocurre en el resto del mundo, y esto ha sido una de las demostraciones más importantes, y eso significa también que nuestra salida de crisis no va a ser tan fácil, ¿no? En la medida en que todavía vamos a seguir siendo arrastrados o no, o al contrario, empujados ayudados a empujar a una salida, estamos insertos en este mundo, ¿no? Hay varias maneras de ver y analizar esta crisis, ¿no? La primera es la que evidentemente nos impacta en lo inmediato, ¿no? Como ha mencionado también Nicolás, ¿no? Es decir, en todos los problemas y dificultades que nos acarrea, pues, en nuestras vidas, que afecta aspectos fundamentales. No se trata de una crisis menor, es una crisis realmente mayor, porque afecta esos aspectos fundamentales como son la vida misma, ¿no? La salud, la sobrevivencia de los hogares, ¿no? La educación, la intensidad, pues, de esta crisis que ha sido provocada por esta pandemia ahora, revela, como se ha dicho mucho también, ha desnudado las profundas fallas, las grietas y abismos, ¿no?, que presenta la construcción de este país como nación, que nos interpela tanto como ciudadanos y como investigadores, ¿no? Pero otra manera de ver las crisis es de entenderla como un proceso, ¿no? Como un proceso de cambio, de oportunidad para que colectivamente, como sociedad, asumamos el desafío de responder, ¿no? De ahí mi interpretación de sociedades reveladas, en el sentido de sociedades que no son pasivas, que responden, que se rebelan frente a esta situación, y que dentro de la perspectiva de un economista siempre ha sido considerada, un economista, digamos, en la tradición clásica, la crisis es la manera en que se resuelven las contradicciones de la sociedad, ¿no?, por así ponerlo de manera más genérica. Y esta solución, digamos, a esta crisis no es solamente, yo no pienso que sea esencialmente un debate entre expertos, ¿no? Tampoco es tarea única del gobierno. Yo creo que es, en primer lugar, la tarea del conjunto de la sociedad, ¿no? La sociedad civil, en el sentido que las prioridades, los términos del debate resultan también de un debate público, de una deliberación colectiva a la cual nosotros esperamos poder contribuir, ¿no? Nuestro rol, digamos, como intelectual, y en mi caso la institución que represento, es el de poner sobre el tapete esos retos, los desafíos y, en fin, ¿no?, las preguntas, ¿no? Un poco lo que nos has pedido para esta noche, identificar cuáles son los problemas a los cuales uno puede pretender aportar soluciones, ¿no? Y la primera constatación, yo creo que es importante partir de un buen diagnóstico para poder plantear las buenas preguntas. Las soluciones es otro problema. Partir de un buen diagnóstico en el sentido de que, contrariamente a lo que uno pensó o pensábamos en un inicio acerca de digamos, esta extensión del COVID-19,
se decía que no distinguía clases sociales, que afectaba a todos por igual. Creo que la crisis, es decir, el proceso justamente que estamos ahora inmersos, ha puesto en evidencia algo que estos 15 años de bonanza económica, de crecimiento, de reducción espectacular de la pobreza, no había logrado, que era reducir precisamente las desigualdades, ¿no? Nos ha revelado que esos logros no se habían consolidado, eran simplemente que esta clase media, mal llamada clase media emergente, en realidad estaba constituida de hogares vulnerables que ante un choque como el de esta magnitud, pues volverán a caer en la situación de pobreza, ¿no? La primera pregunta que uno podría plantearse es ¿en qué medida hemos regresado al pasado, ¿no? O bien, ahora en adelante, estaremos frente a una sociedad cada vez más fragmentada, ¿no? Una pregunta que también dejo a discusión para las próximas sesiones, pero no solamente las desigualdades no se han reducido durante este periodo de bonanza, que es algo que también merita ser estudiado, que es un periodo de bonanza que ya se acabó, dicho sea de paso, pero la crisis actual los ha agudizado. Los ha agudizado en distintas dimensiones. Creo que eso también es una lección que nos ayuda a tomar una perspectiva un poco más amplia. Las ha agudizado en dimensiones que no son solamente las dimensiones económicas, a las cuales uno, en particular los economistas, tendemos a privilegiar. Las ha agudizado en dimensiones que me parecen más fundamentales y que tienen quizás efectos más duraderos en el futuro. Es decir, frente a otra pregunta que uno podría hacerse, ¿cuánto de permanente va a resultar de esta situación? ¿Cuánto de transitorio vamos a tener? ¿En qué medida vamos a volver? En algunos casos se dice una nueva convivencia, una nueva normalidad. Hay varios términos que se han acuñado para tratar de entender qué es lo que va a ocurrir después. Pues a nosotros también creo que es importante que nos interroguemos sobre esta permanencia, los cambios en que van a perdurar o las nuevas situaciones que se van a generar de manera estructural, que no van a ser simplemente situaciones pasajeras, ¿no? Pero, como decía, hay otras dimensiones más allá de las económicas que han resultado bastante afectadas y que han aumentado, yo diría, las brechas que van a tener consecuencias a futuro, ¿no? La primera de ellas creo que es la desigualdad de oportunidades. La desigualdad de oportunidades son aquellas situaciones que son independientes de los esfuerzos de las personas, ¿no? Que se deben a circunstancias que uno no elige. En este periodo de confinamiento, las brechas que ya eran grandes, por ejemplo, uno puede pensar entre los niños que van a las escuelas públicas, a las escuelas privadas, entre aquellos de áreas rurales y aquellos que están en ciudades, aquellos que no tienen el castellano como lengua materna, entre aquellos cuyos padres han logrado un nivel elevado de educación versus aquellos que no han logrado ni siquiera sobrepasar el nivel primario de educación. ¿Cuáles de estas brechas van a finalmente definir una persistencia, una transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Que eso va a tener un efecto que va a ir mucho más allá de esta situación que esperamos que sea relativamente transitoria, aunque ya vemos que está durando mucho, ¿no? Y de otra parte, ¿en qué medida los esfuerzos del Estado? Hay que reconocer también que ha habido un impulso, una aceleración, por así decirlo, de la historia que estamos viviendo una etapa acelerada, digamos, de cambios que también pueden dar, son oportunidades, ¿no? Y lo importante entender es en qué medida esto va a significar o no una ruptura, en qué medida estas medidas son suficientes o no, como para desencadenar quizás nuevas formas de romper quizás con antiguas divisiones, antiguas brechas, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno podría interrogarse acerca de esta desmaterialización de la transmisión de la cultura, de la educación. Nosotros estamos justamente inmersos en este instante mismo, ¿no? Sobre esta desmaterialización y en qué medida esto va a instaurar una nueva oportunidad justamente para aquellos niños que estaban en zonas en donde el Estado estaba prácticamente ausente, ¿no? Aquellos en donde los profesores eran profesor único, multigrado, unidocente, y más aún docentes que no vivían, no residían en la misma localidad, ¿no? Muchos lo han llamado los profesores de miércoles, ¿no? Llegaban el miércoles y se iban el viernes, por razones justamente de no residencia en sus lugares de origen. Entonces, ¿en qué medida estas medidas van a lograr
iniciar. Uno puede evidentemente estar lejos de pensar que ya han resuelto los problemas, pero en qué medida esto va a consolidar nuevos mecanismos que van a intentar, en cierto modo, atenuar esas brechas de transmisiones intergeneracionales de pobreza, ¿no? En el Perú el lugar de nacimiento cuenta mucho, es algo que uno nunca elige, raramente uno elige el lugar donde uno va a nacer, pero bienes esenciales, ¿no? Como decíamos, la educación, pero también la salud, la seguridad, que son responsabilidad del Estado, ¿no? Que son derechos humanos, no están distribuidos igualmente, están incluso ausentes en muchos lugares del país, ¿no? Ahora lo estamos viendo en estas circunstancias actuales con los pueblos amazónicos, y en las pequeñas ciudades andinas, en el área rural. El Estado no ha logrado garantizar la igualdad, y esta desigualdad de oportunidades está aumentando, y la pregunta que nos podemos hacer, ¿en qué medida esto va a continuar, ¿no? Hemos visto también incluso en las grandes ciudades, aquí en la misma capital, la ausencia pues, de una política de acceso a la vivienda concomitante con una expansión desordenada digamos, de la ciudad en zonas cada vez más expuestas a riesgos, ¿no? Como los huaicos. Hemos visto aquí en Lima mismo cómo esto ha afectado a muchas viviendas que además carecen de servicios básicos, ¿no? El agua, el desagüe. Cuando se pide a la población que se lave las manos durante 20 segundos, bueno, uno dice, bueno, ¿y con qué agua, no? El agua no llega a muchos lugares, incluso de la capital, y eso hace de que esta población esté mucho más expuesta a los riesgos de contaminación, y de hecho lo vemos con los datos imperfectos que ha puesto a disposición el MINSA acerca de la distribución geográfica de la contaminación. Vemos pues de que precisamente esa población se encuentra altamente contaminada por el virus, y además el confinamiento los ha penalizado doblemente, porque sus lugares de empleo, para muchos de ellos, no están en sus mismas localidades, están fuera. Entonces esto también replantea el problema de la ciudad. Creo que como tal, como pensamos la ciudad es un punto importante en estos momentos, ¿no? Pero, como decíamos al inicio, la crisis es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso en el cual los individuos, los hogares, las organizaciones, como lo ha mencionado bien Gaia, responden o intentan responder por diversos medios, y lo que hemos visto en una época no muy lejana, algunos que tenemos ya cierta edad se recuerdan cómo fue el periodo de los años 90, ¿no? Los comedores populares y todas las iniciativas que los hogares y los ciudadanos, los barrios, cómo se organizaron, y creo que es importante ver de qué manera, y justamente eso también retomo la pregunta de Gaia, en qué medida esto nos va a permitir tener una nueva, digamos, mayor densidad de interacción en la sociedad civil, que en cierto modo va a también ayudar en la respuesta frente a esta crisis, ¿no? Sabemos de que el bono que se prometió, y eso lo ha declarado la propia ministra, no ha logrado alcanzar a casi más de la mitad de la población, digamos 45% de la población que era destinataria de este bono, es decir, son 3 millones de hogares, estamos hablando algo así como de 12 millones de peruanos. Ahora se encuentran en situación de relativo abandono, ¿no? Vemos muchos hogares que izan su bandera blanca en señal realmente de desesperación, pero también vemos al mismo tiempo cómo en esos mismos lugares de pobreza extrema la población se organiza. Y eso creo que es importante de analizar y de ver, creo que en una futura discusión, en qué medida esto va a perdurar después y va a densificar ese tejido social, que en cierto modo va a ser un paso en adelante en la constitución de ciudadanos, ¿no? Bueno, hemos visto también el tema de la salud. Poco antes de la pandemia, el Estado instauró un sistema integral de salud que se pretendía universal, pero al mismo tiempo no se ampliaron las capacidades de atención que ya estaban saturadas, ¿no? En cierto modo. Y esto ahora en la nueva situación ha significado nuevamente ahondar las brechas, ¿no? Ahondar las brechas en particular entre el sistema de salud público y privado. Sabemos de que ya ha habido un esfuerzo importante para poder, por lo menos dentro del sector público, salud, el MINSA, juntar recursos. Se ha propuesto, y eso ha sido una propuesta que todavía no logra concretizarse, digamos, en la realidad,
es la mutualización de todos los servicios de salud del país, incluyendo los privados. Y esto también constituye un paso en adelante que nos podemos interrogar sobre en qué medida también va a persistir y en qué medida esto va a ir hacia un sistema de protección social entendido de una manera más amplia y no solamente en términos de salud, pero pensamos también, por ejemplo, en sistema de pensiones. Sabemos de que en el Perú muy pocas personas, muy pocos adultos mayores tienen un ingreso por pensiones, es decir, realmente muy poco. También sabemos que no hay un seguro de desempleo, ¿no? En otros países han sabido resistir mejor esta crisis en términos económicos, en términos de desempleo, porque hay un seguro de desempleo. En Francia tenemos el desempleo parcial, ¿no? En donde el Estado ha asumido una proporción muy importante de la pérdida de los ingresos debido a la pérdida del empleo. Aquí en el Perú también ha habido una tentativa, pero sabemos de que nuestro sector informal es muy grande, ¿no? Abarca 70% de los trabajadores. Eso significa de que ellos no tienen ninguna relación realmente contractual, formal, con las empresas que las emplean. Y eso significa al mismo tiempo que no existen los canales necesarios para asegurar una protección. Incluso hemos visto que no... Eso también ha impedido la transmisión de la asignación del bono, ¿no? Al no poderse identificar precisamente a esas personas y a esos hogares, ¿no? Entonces, eso también es una interrogación que nos plantea, digamos, en términos de lo que van a ser las políticas públicas en el futuro, ¿no? No basta simplemente una decisión de otorgar o no otorgar un bono, porque lo que hemos visto es la incapacidad del Estado, incapacidad como institución para poder aplicar sus políticas. Y esto tiene que ver con justamente la construcción institucional, y creo que no solamente nos debemos interrogar sobre el contenido de las políticas, pero más allá de ello, acerca del por qué ese Estado es incapaz de poder ejecutar, de coordinar y poder implementar esas políticas de protección para la población en una situación de crisis extrema. Como decía también Nicolás en un momento, esta no es la primera crisis. Hemos vivido en el país muchas otras crisis de gran importancia también. Los terremotos, crisis también ligadas a las guerras de independencia, a la guerra del Pacífico, etc. Pero esta crisis es diferente. Esta es una crisis en donde nos agarra en una situación de, digamos, colectivamente nos interroga de manera conjunta y nos interroga en un momento en que quizás estamos, en cierto modo, mejor preparados, quizás no para dar actualmente las respuestas, pero sí para organizarnos como sociedad, para plantear preguntas para el debate público, y eso es a lo cual aspiramos a contribuir con este conversatorio. Gracias. Gracias, Javier, por esta presentación. Y quería decirte que hubo varios comentarios en el chat, la parte de comentarios del Facebook, sobre todo sobre la parte de la salud y de la educación, que llaman mucho la atención del público. Y como lo mencionó Nicolás, vamos a hablar un poquito más adelante en el año de estos temas que nos interesan mucho, sobre todo en estos tiempos de crisis. Y bueno, quería dar la palabra a Evelyn Mesquille del IFEA. Evelyn, si... Sí, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, no sé exactamente ya. Muchas gracias por la invitación que nos hizo ese Nicolás y Lanza de participar en ese seminario. Esa serie de conversatorios que efectivamente me parecen importantes en el periodo actual. Y para hacer un poquito como mi colega Javier, voy a empezar también diciendo que soy geógrafa y voy a tratar el tema también desde la geografía. También hablaré un poquito de cómo los otros investigadores del IFEA han empezado a pensar sobre el momento que nos toca vivir, sobre lo que nos está pasando, y trataré de exponer un poquito cómo ven las cosas. Estamos en un momento de crisis, ya se ha explicado mucho lo que significa crisis. Creo que algunos autores también lo toman como un momento de ruptura, un momento en el cual se puede escoger entre varios caminos y por lo tanto efectivamente tenemos retos, podemos escoger entre tomar varios caminos efectivamente. Lo voy a tratar de mostrar en la parte final, sobre todo de esa exposición. También quisiera, regresar sobre esa idea que es un momento que revela la sociedad.
Sin embargo, yo quisiera mostrar que no solamente revela vulnerabilidades, también revela características del momento de la historia en el cual estamos. Y me parece importante mostrar ese aspecto desde diversas escalas. Creo que ese momento primero nos ha revelado el funcionamiento de la globalización, nos ha mostrado cómo son actualmente los flujos de personas más frecuentes. Cuando la epidemia estaba recién empezando a nivel mundial, se pudo funcionar muy bien en los mapas que realizaba la Johns Hopkins University, el funcionamiento del archipiélago megalopolitano mundial, lo que, bueno, una expresión es que inventó Olivier Dolphus, exdirector del IFEA. Básicamente, al inicio de la pandemia vimos que estaban afectados la fachada este del continente asiático, la fachada oeste del continente europeo y la fachada este también del continente norteamericano. Y esos primeros lugares afectados, los que vimos en los primeros mapas a nivel mundial, son los más influentes hasta ahora, los más conectados en el mundo global, si bien se han añadido a ese mapa rápidamente algunos otros puntos. De la misma forma, me parece que el contagio, la forma como se ha dado el contagio, nos indica que el Perú está también muy conectado con el resto del mundo, está muy conectado de múltiples formas y probablemente veremos al final de la pandemia que el contagio ha entrado al Perú desde diversos puntos, no solamente desde el aeropuerto Jorge Chávez, sino desde otros puntos también. ¿Por qué está tan conectado? Porque el comercio internacional del Perú ha aumentado mucho, han aumentado mucho también las inversiones extranjeras. Eso son mercancías, es dinero, por supuesto, pero también son personas que se desplazan, por ejemplo, para ir a controlar que una carga de frutas llegó bien hasta, sin merma, hasta su destino final, por ejemplo, Estados Unidos. Son reuniones, son personas que vienen para tomar decisiones estratégicas, dar un apoyo tecnológico, etcétera, etcétera. Desde los años 90 hasta los años 2010, el comercio internacional, las exportaciones del Perú se han multiplicado por 10 y creo que uno de los aspectos que estamos viendo ahora es esa gran conexión que tiene el Perú con el mundo. Eso ha tenido un papel, obviamente, al inicio del contagio. También al inicio digo porque esas fronteras actualmente están cerradas o casi cerradas. También tenemos un comercio internacional ilegal muy importante de productos ilícitos. Bueno, sabemos muy bien la importancia del tráfico de droga desde la producción de coca, etcétera, desde el Perú. Y hay fronteras que son sitios más propicios que otros para tráficos de todo tipo. Puede ser ese tráfico también de droga, puede ser trata de personas, puede ser tráficos de productos, etc. Para tomar un ejemplo, muchas veces desde Lima pensamos la Amazonía peruana como un sitio aislado y en realidad es un lugar de mucha circulación y en esos sitios es muy fácil circular sin que nadie lo pueda parar. Hay muchos meandros de los ríos, etc. Una vez un comandante del puerto de Iquitos nos comentaba que en época de crecida se vuelve casi imposible controlar todos esos tráficos. Un segundo punto que nos revela la crisis es que el Perú, como el resto de América Latina, dependiendo un poquito de los países, es muy urbanizado. La gente está muy concentrada en las ciudades, mucho más que en el África, mucho más que en Asia, cuya urbanización ha sido más lenta. Dentro de América Latina, Perú está en los países con una tasa de urbanización promedia, pero alta, es más de 80%, un poco menos que Argentina, pero bastante más que Ecuador y Bolivia. Y sin duda, ese aspecto también tiene que ver con cómo circula el virus en nuestro país. Estas características, como ven, me parecen más bien como pruebas de dinamismo en un mundo globalizado, un país muy abierto hacia el exterior, un aeropuerto principal bastante grande a nivel del continente. Mucha gente vive en la capital, en la aglomeración principal Lima, que aparecía también como una ciudad muy dinámica, no mucho, muy embotellada, por cierto, pero es muy dinámica justo antes de la cuarentena. Estamos viviendo en un mundo globalizado donde los intercambios, las circulaciones se han acelerado, donde el espacio y el tiempo también se han hecho más uniformes,
para permitir en particular las inversiones, como lo ha dicho el sociólogo Antonio Giddens. Y en Lima se veía en realidad como en muchas otras ciudades del mundo globalizado. Y sin embargo, esas mismas características de nuestra época, si se mira desde otro punto de vista, si se mira desde la pandemia, pues se transforman en vulnerabilidades. Estamos en una ciudad con mucha gente que se desplaza para participar en la economía, con contactos importantes con el exterior. Y en el contexto de la pandemia, eso es una desventaja porque facilitó y sigue facilitando la propagación del virus. Y podemos pensar que en realidad los puntos de entrada y de salida también del contagio siguen funcionando en varios sitios del país. Entonces, ese no tiene que ver con la pobreza, sí, claro, también tiene que ver con la pobreza. Cuando cambiamos de escala, cuando pasamos a la escala interna a Lima, efectivamente vemos que hay un efecto de la pobreza. Ojo, que una ciudad como Lima no aparece como especialmente pobre a nivel del país, a nivel del Perú. Los porcentajes de pobreza calculados por el INEI siempre muestran una pobreza mucho más elevada en el campo que en la ciudad. Sin embargo, podemos decir que en la ciudad diversos aspectos de la pobreza, y diría aspectos de la pobreza material, entran en combinación con el dinamismo urbano para acentuar efectivamente el riesgo de contagio. Por ejemplo, se ha dicho ya muchas veces en los medios de comunicación, Javier también lo ha vuelto a decir, la gente no tiene un salario fijo, no tiene un seguro, no tiene acceso a una cuenta bancaria, no tiene un frigider donde conservar los alimentos, no tiene conexión al agua para lavarse las manos, tiene que hacer colas para conseguir agua, no puede aislarse tampoco fácilmente cuando una de las personas queda enferma por el tamaño pequeño de las viviendas y el gran número de habitantes. Y entonces todo eso se convierte obviamente en grandes causas de vulnerabilidades. También es una causa de vulnerabilidad no poder usar Internet, no poder, lo cual está relacionado con uno de los temas que Nicolás ha mencionado, que es el tema de la educación. Entonces, ¿qué pasa en el campo? Tenemos peores condiciones sobre casi todas esas características. Sin embargo, en ese preciso momento no representan los mismos factores de riesgo. Uno puede ser pobre en el campo, puede no tener frigider, puede no tener ninguno de esos servicios de los cuales hablamos. Sin embargo, si tiene su casa en su parcela, si se dedica a cultivar, si va solamente a la ciudad local para comprar lo que no produce, una ciudad con poca gente, sus riesgos de enfermarse van a ser menores. Por supuesto, si se enferma, su situación sí se puede poner muy grave porque, a diferencia de Lima, va a estar muy lejos de las infraestructuras de salud que permitirían salvarle la vida. Entonces, ¿por qué les menciono todo eso? Porque creo que se debe considerar que no es exactamente que el coronavirus revela la pobreza, más bien revela configuraciones específicas entre dinámicas poblacionales, dinámicas económicas y exclusión o casi exclusión de parte de la población, de parte de los beneficios del dinamismo macroeconómico. Todos esos aspectos que mencioné, pero que voy a detallar y separar algunos casos, todo eso pues son cosas que ya estábamos estudiando desde las ciencias sociales y no hay en realidad grandes novedades, digamos, en los aspectos que juegan en la activación de la crisis. Y más bien lo que caracteriza esa crisis es que reconfigura, digamos, los diversos tipos de ventajas y los diversos tipos de vulnerabilidades, de algunas ventajas vulnerabilidades, de algunas vulnerabilidades extremas, no hace desventajas acentuadas porque, por ejemplo, en el campo, puede ser que no tenga agua, puede ser que no tenga frigider, etcétera. Sin embargo, no voy a estar en un riesgo muy, muy alto.
Entonces, esas diversas facetas efectivamente nos revelan cosas, nos revelan configuraciones, pero no diría exactamente que solamente vulnerabilidades. Y retomando los retos que nos proponía Nicolás, tomaría el reto 1, Nicolás se hablaba de la educación y la cultura. Esto me evoca, por ejemplo, las investigaciones que realizan un grupo de demógrafos y sociólogos coordinado por Patricia Amas y Robin Cabaño en la PUC en coordinación con el IFEA sobre las trayectorias escolares y profesionales de los niños y jóvenes. ¿Y por qué se tomó ese ejemplo? Y voy a tomar dos otros después. Porque ahí también vemos a la vez un gran dinamismo cultural y las marcas de la exclusión. Y creo que esa combinación es lo que cada vez estamos tratando de demostrar. En el caso de los estudios de ese grupo, se ve muy bien que niños y niñas en el campo, en la sierra rural, en la Amazonía, también son personas muy dinámicas, son personas que saben un montón de cosas, son personas que acompañan a los adultos en sus tareas, que saben muchas cosas, pero al no conocer nosotros esas culturas desde el mundo globalizado, tenemos que ignorar esos conocimientos, esas habilidades. Para proponer una educación de calidad a esos niños y niñas sería, sin embargo, muy importante entender esos otros modos de producir conocimientos, de considerar el cuerpo, de experimentar lo lúdico, la relación con la naturaleza, la religiosidad, el parentesco, etcétera, como lo afirmó el equipo editorial de una revista que se llama Decidades. Era eso muy importante antes de la crisis actual. Obviamente lo sigue siendo. Obviamente las circunstancias actuales revelan lo difícil que es lograr una educación adecuada a través del Internet, porque el Internet es un medio muy estereotipado. Puede ser que el profesor esté detrás, pero no va a poder adecuar exactamente su enseñanza a los conocimientos de niños con los cuales ya no está en contacto. ¿Cómo podría trabajar un profesor en base a los conocimientos de esos niños si no está presencialmente conversando con ellos? Los investigadores que participaron en la redacción del documento pedido por el MINSA por una nueva convivencia señalan también muchos otros tipos de diferencia entre las niñas y los niños del país, así como el problema de violencia intrafamiliar, que son dimensiones muy difíciles de enfrentar en tiempo ordinario y incluso con las nuevas tecnologías de la comunicación no se puede hacer disminuir esa brecha, pues no es suficiente tener ese acceso físico, material a Internet. También se necesita a alguien que acompañe el descubrimiento de los conocimientos. Entonces yo creo que pese a la crisis o con la crisis o digamos, revelado aún más por la crisis, tenemos una pregunta que es cómo tomar en cuenta a todas y todos, no solo por tiempos de pandemia, sino todo el tiempo. Y esa misma pregunta nos podríamos hacer cuando hablamos del segundo reto propuesto por Nicolás sobre territorios y poblaciones. No sé si era el segundo o el tercero. Me remito a un fenómeno que constatamos en todos los países andinos, la importancia creciente de los movimientos de autonomización de los territorios. De esos territorios se reclaman diversas partes de la población, principalmente en base a criterios étnicos, pero a veces en base a otras características, como ser campesinos, ser desplazados de la violencia, etc. Y es probable, como lo señaló un investigador asociado al IFEA, Rafael Collio, es muy probable que la pandemia actual efectivamente refuerce la complejidad de las relaciones entre esas organizaciones y el Estado. Por un lado, aislarse, autonomizarse, son dinámicas un poco parecidas. Vemos que la cuarentena, aislarse, autonomizarse son dinámicas que se parecen, y las poblaciones amazónicas han utilizado esas estrategias desde hace tiempo para protegerse de las epidemias, y ahí regreso sobre lo que dijo
Javier en particular. Obviamente esa no es la primera epidemia y como muestra un botón, la epidemia de dengue que se estaba desarrollando en Iquitos y en toda la selva hasta el sur, hacia Argentina creo, justo antes del desarrollo de la epidemia actual. Se han protegido de las epidemias, pero también de los demás, de los hombres, y podemos pensar en la época del caucho, por ejemplo, ¿no? De la misma forma, las comunidades indígenas de la cordillera y hasta del Piedemonte Pacífico han vivido mucho tiempo como microsociedades cerradas, intentando proteger sus tierras de la codicia de otros actores, de propietarios vecinos, intentando protegerse de las incursiones de las columnas de Sendero Luminoso, de las Fuerzas Armadas y también ese como, bueno, no, como decía Nicolás, de repente sí en nuestras sociedades más protegidas tenemos menos tolerancia a los problemas, pero creo que en el caso de esas sociedades más bien están muy acostumbradas a enfrentarse a peligros diversos y creo que la crisis actual no es la primera ni probablemente la última en sus vidas personales, individuales. Hoy día, con la pandemia, muchas comunidades, como tal vez lo han leído, se han cerrado espontáneamente y el Estado mismo les ha pedido cerrarse de alguna forma, pero el reto va a ser entender cómo se va a recomponer esa relación entre el Estado y esos territorios. Podemos pensar que las fracturas que existen en esa relación van a volver a funcionar de una forma distinta. Sabemos que esas comunidades también piden la presencia del Estado, piden el progreso, el desarrollo, a la vez que adoptan esas formas de autonomización. Finalmente, si tengo un minuto más, ese sobre uno de los retos que es salud y medio ambiente. Lo tomaré también más como, ahí más ese del lado de la geografía y la arquitectura o la sociología, el urbanismo en todo caso. En Lima, la vivienda ha sido muchas veces construida por los mismos habitantes. Las carreteras incluso han sido construidas a veces por los mismos habitantes. Tuvimos la posibilidad de observarlo cuando estudiamos el caso de Jicamarca, en el 2008, 2009, cuando todavía no se escuchaba mucho de ese lugar que está en las alturas de San Juan del Lurigancho. Sin embargo, la expansión de Lima ahora se hace en condiciones que se vuelven muy difíciles, muy arriesgosas en las cuencas de los ríos. Los vimos con el Niño Cosero, en las pendientes que pueden generar deslizamiento durante las lluvias excepcionales, durante los terremotos. Y nuevamente, esa pandemia ha sido uno de los riesgos mortales a los cuales han sido expuestos los pobladores de esos sitios. Escuché hace poquito una conferencia virtual de Gustavo Río Frío y él se contaba que más bien las viviendas que están en sitios más seguros podrían ser objeto de una remodelación, los barrios podrían ser objeto de una densificación, pero para eso tendríamos que considerar que esas viviendas sí valen, sí son importantes. Las personas que las han construido a veces bien, a veces no tan bien, pero con la ayuda de especialistas, de arquitectos, en vez de despreciar esa ciudad, sí se podría densificar, sí se podría mejorar. Mencioné rápidamente ese último reto porque creo que vaya a ser algo que ya se ha dicho ya en parte. Creo que uno de los aspectos comunes de esas enseñanzas es que pensamos en las ciencias sociales que uno podría apoyarse más en la experiencia, en las habilidades de las personas que muchas veces no se toman en cuenta. Se debe poner en común ciertamente diversos tipos de saberes y se lo vemos en el caso de la educación, lo vemos, el niño sin el profesor no va a poder aprender, pero el profesor si no conoce la cultura del niño no va a poder enseñarle mucho. Entre comunidades indígenas y Estado, entre habitantes de los barrios de Lima y los arquitectos, ahí hay mucho por hacer en la interrelación.
De repente lo que vimos al inicio de esa crisis, más bien, fue proponernos un discurso militarizado para enfrentar una crisis que, como lo dijo Nicolás, no era una crisis, o sea, no era una guerra. Esa estrategia ha supuesto una presencia fuerte de las fuerzas del orden, que ha llevado también probablemente a cierto contagio, a cierta discriminación. Y ese, como lo dicen los autores de Por una nueva convivencia, en particular María Emma Manarelli, no ha favorecido la autoacción, la autorregulación también de las personas. De repente, uno de los temas que me parecía importante tratar en esa serie de conversatorios es cómo podemos mejorar ese aspecto, cómo podemos lograr esa interacción entre los actores que nos permita tomar tal vez mejores medidas que esas medidas que no han logrado demostrar su eficacia. Y otra idea también, regresar a los derechos fundamentales de los individuos, regresar a lo común también, la gestión en común de la crisis, que de repente nos podría ayudar también. Bueno, gracias. Muchas gracias, Evelyn, para esta presentación y compartir con nosotros tu visión. Y bueno, quería tomar un tiempo para preguntar, para dar la palabra al público haciendo unas preguntas. Y la primera es para Gaia de France Volontaire. Y una persona del público que se llama Catherine, quería saber, para ti, Gaia, si puedes explicar un poco cómo se organiza la ayuda a los sectores desfavorecidos. ¿Se reparten las zonas entre organizaciones públicas y privadas? Punto de interrogación. Si puedes un poco darnos más informaciones sobre este tema. Sí, a ver, yo, bueno, voy a hablar de lo que conozco, que es la experiencia del programa País, que está gestionando donaciones de canasta de víveres, principalmente a poblaciones más vulnerables, y básicamente se basan en los empadronamientos que están hechos por los propios municipios también, ¿no? Es un trabajo de la mano con las municipalidades. Y en paralelo, las campañas de donaciones que se han hecho desde el punto de vista de las organizaciones sociales han estado trabajando principalmente con las poblaciones con las que solían trabajar. O sea, se han basado en sus propios, en los actores con los que tenían costumbre de trabajar para poder hacer llegar la ayuda a los que más lo necesitaban, ¿no? Haciendo un mapeo de quienes estaban en situación más vulnerable. No sé si he contestado a la pregunta de Caterina. Te invitamos, Caterina, a responder en el chat si está bien o si quieres más informaciones. Y tengo otra pregunta para Evelyn, esta vez, sobre tu intervención. Y una persona del público quería saber si puedes hablar un poquito más de los datos del modelo de Hopkins que has mencionado al principio de tu intervención, y porque parece una referencia mundial de importancia, y la persona pregunta, lo dice porque quiere saber si estas estadísticas de contagio y fallecidos que dan los gobiernos de muchos países parecen tener sesgos más o menos fuertes, y si el modelo de Hopkins usa estas estadísticas, quería saber si toma en cuenta estos sesgos. Sí, claro. Bueno, en realidad yo no usé los datos que da la Johns Hopkins University porque muy probablemente esos no son datos que no, bueno, que son preliminares, que es lo que se puede hacer durante la crisis, así como en el Perú sabemos que los datos que nos dan no son exactos, pero es lo que se puede hacer durante la crisis. Lo que me pareció interesante más bien en lo que hacía la Johns Hopkins University era la cartografía. ¿Por qué? Porque la cartografía no sé si han visto esos mapas que elabora la Johns Hopkins. Esos mapas muestran símbolos proporcionales. Entonces, en ese caso, no te fijas tanto en la cifra misma,
Por ejemplo, ese no importa mucho en ese caso y obviamente sin referencia a la realidad que es terrible. No importa tanto saber si la cifra es 8.000 o 12.000. Sabemos que es una cifra mucho más grande que 200, por ejemplo, ¿no? Entonces, los símbolos proporcionales lo que te muestran son grandes tendencias y por más que tengan sesgos, tendrían que tener un sesgo enorme para no mostrarte lo que está pasando. Entonces, al inicio de la pandemia, como diría, como en el mes de febrero más o menos, se veía claramente que los sectores, las partes del mundo más afectadas eran la fachada este del continente asiático, Europa. Se acuerdan que Europa en ese momento ha sido considerado como el centro de la epidemia y ya se veían bastantes casos en Estados Unidos. En ese momento todavía no se había identificado ningún caso en América Latina. Después empezó de forma bastante lógica por Brasil y México, porque son los dos países más en contacto justamente con el resto del mundo. Obviamente eso no quiere decir que en febrero no había ningún caso aquí en el Perú, pero en todo caso la cantidad de casos era mínima, en relación con los casos que había en ese momento en Europa. Entonces justamente los mapas permiten liberarse del autoritarismo de la cifra, digamos, de la presencia de la cifra exacta, porque lo que te muestra más bien son relaciones entre diversos sitios y, como les digo, lo que nos permite saber es que aquí hay mucho y aquí hay poco, pero es la cifra exacta. Ya no importa y no se ve tampoco en el mapa, ¿no? No es lo importante. Lo importante para nosotros es entender una lógica espacial. Bueno, muchas gracias, Evelyn, para esta respuesta. Invito a la persona que ha puesto la pregunta a decirnos si está satisfecha, si tiene otro comentario a compartir con nosotros. Y quería dar la palabra otra vez a Gaia, que tiene un comentario debajo del video que habla de una campaña de ayuda a hospitales, y si puedes dar un poquito más de detalles sobre este proyecto. Gaia. Sí, bueno, como decía, han habido muchas iniciativas solidarias y creo que en ese sentido los peruanos siempre, o sea, se han mostrado, ¿no?, solidarios siempre cuando han habido momentos de crisis. Y una de estas campañas ha sido una campaña promovida por la organización 4x4 que estaba recaudando fondos para justamente equipar a personal médico, porque sabemos que también en los hospitales están sufriendo muchísimo de falta de equipamiento y entonces están recaudando fondos, y ahí ha habido también movilización de personal, incluso de fondos voluntarios que han estado apoyando la campaña, movilizando crowdfunding también a nivel internacional para tener dinero y comprar estos equipamientos tan necesarios para los que nos están cuidando, ¿no?, y que están en situación de fragilidad también. Bueno, muchas gracias, Gaia. Javier, sí, he visto que querías comentar. Sí, no, simplemente en complemento a la pregunta anterior para Evelyn, creo que es importante también ese análisis de los datos sobre la epidemia. Efectivamente, Johns Hopkins recoge en realidad los datos oficiales publicados en la sala situacional del MINSA, y creo que aquí hay que felicitar a las autoridades de haber respondido favorablemente a las insistentes, yo diría, demandas de la comunidad científica para que se liberen esos datos. Y lo interesante de los datos no es solamente, efectivamente, sabemos que son datos administrativos en todos los países del mundo, sabemos de que hay un subregistro importante, pero creo que, como decía Evelyn, el análisis de las tendencias nos revela mucho, ¿no? En la misma página web del Johns Hopkins uno ve la evolución en el tiempo, ¿no? Como dijo Evelyn, cómo se va moviendo, digamos, cómo se va propagando la epidemia. En el caso del Perú también ahora lo podemos ver, he comenzado un análisis al respecto con esos datos, y lo que hemos visto también, y lo han comentado también otras personas, es el desplazamiento geográfico, en caso de Lima, por ejemplo, hacia de los barrios, digamos, en donde, digamos, de clase media elevada incluso, hacia los sectores populares, en particular en las zonas de San Juan de Lurigancho, el Agustino, etc. Y lo que uno puede ver allí ahora es de que hay una situación
bastante crítica, en donde las medidas actuales, digamos, de desconfinamiento van a tener consecuencias importantes, ¿no? Sabemos de que allí se concentra buena parte de los trabajadores informales del país, son los que han más, digamos, sufrido, en este caso, en el caso de Lima, han sufrido mucho por la pérdida de los ingresos. Vemos de que es imposible que sigan confinados en sus casas en la medida que a muchos de ellos no les ha llegado el bono, y los vemos nuevamente regresar a los lugares donde uno los ve trabajar. Y cuando uno analiza los datos del censo, ustedes saben, en el censo hubo una pregunta de dónde trabajan las personas, y cuando uno hace la matriz de movilidad de circulación de las personas, comparada con digamos, los focos infecciosos que ahora se han desplazado a esos lugares, vamos a ver de que en realidad hay un riesgo muy elevado de propagación del contagio, ¿no? Hay muchos lugares en donde si uno hace ratio entre la proporción de personas contaminadas que va a salir fuera de su distrito y que va a exponerse en otros distritos, ahí el grado de exposición de los que residen en esos distritos va a ser muy elevado. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de La Victoria, en donde se concentra ahora buena parte de las personas que intentan recuperar parte de los ingresos para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que esos análisis de los datos, muy importante, obviamente tiene que ser un análisis crítico, y esa crítica va a ayudar a mejorar los registros administrativos en el Perú, que son importantes, pero que no reúnen la calidad que se debe, ¿no? La planilla electrónica es otro de los ejemplos claves, ¿no? Suponemos que son trabajadores formales y finalmente vemos de que los registros no son suficientes, están hechos con nomenclaturas que no son compatibles entre distintos sectores del Estado. Tenemos la RENIEC que utiliza su propio ubigeo, el INEI que tiene el ubigeo normalmente oficial, etcétera. Es decir, hay una necesidad realmente ahora de libre acceso a los datos, pero al mismo tiempo mejora de la calidad y afinar los análisis, ¿no? Muchas gracias, Javier, para este complemento de información. Y ahora quería dar la palabra a Nicolás. Nicolás, si quieres ¿estar listo? ¿Sí? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Camille. Gracias realmente a todas, a todos. Es exactamente lo que habíamos imaginado, poder intercambiar, poder beneficiar de las luces del análisis de las ciencias sociales para que podamos tomar un poco de distancia sobre la actualidad, sobre el conteo de los muertos, de las víctimas, ese conteo diario, sobre el día a día del periodismo, porque por supuesto estamos en plena crisis, ahora en el Perú, ¿eh? Porque justamente ahora en el mundo entero el centro un poco del accidente, del evento, se ha trasladado después de China a Europa, a Estados Unidos y ahora a América Latina, hay que decirlo. Y entonces estamos viviendo nosotros todos ahora desde el Perú esa situación trágica. Eso no se puede negar al nivel de la tragedia individual, pero como tú lo has demostrado, Evelyn, ese asunto, cuando se dice que un evento trágico como este puede activar y revelar las vulnerabilidades de sociedades, eso, por ejemplo, activa también la vulnerabilidad de las sociedades de la vieja Europa, cuáles pueden ser del primer mundo, pero cuando uno se da cuenta de la cantidad de muertos en París, de víctimas en París, ahí, y cuando todos esperaban una tragedia en África, lo que hasta la prueba del contrario no ha ocurrido, eso nos enseña también muchas cosas sobre la estructura de las sociedades y de cómo ese evento en particular revela o no vulnerabilidades. Porque eso es muy variable, ¿no? Dependiendo justamente de, como lo decías tú, Evelyn, de la estrategia, de la estructura, perdón, de nuestras sociedades y del funcionamiento también de nuestras sociedades. Yo he aprendido mucho, les agradezco, yo he apuntado bastante cosas, preguntas, por supuesto, porque desde el principio nuestro compromiso es hacer preguntas, eso es fácil, me van a contestar, no dar respuestas porque es a la vez más humilde, sería demasiado pretencioso poder aportar soluciones ya hechas, porque justamente esa coyuntura de crisis nos enseña eso, es que
se buscan soluciones y por supuesto hay críticas que surgen, pero no se puede negar que todos estamos tratando como sociedades, como poder político, de buscar soluciones y de cuidar al pueblo, porque al final se trata de eso, ¿no? Y ahí volvemos a temas tan esenciales como lo del contrato social. ¿Para qué? Porque está un Estado, si no es para proteger a su población. ¿Para qué? Porque está un Estado. Y por eso también ese vocabulario de la guerra está, como en Francia, surgió mucho, porque es nuestro primer paso, nuestro reflejo, digamos, contra un enemigo estamos reaccionando como una sociedad que justamente se está defendiendo. ¿Contra qué? ¿Contra quién nos estamos defendiendo? ¿Contra una enfermedad? ¿Y cómo nos estamos defendiendo? Ese es como decía Gilbert, hemos empezado con él y terminamos con Claude Gilbert, esas protecciones culturales que formaban nuestro stock, digamos, de lo que teníamos en stock para responder a tal problema. Es cierto, imagínense, no hacemos política ficción ni salud ficción, pero la próxima vez es obvio que la reacción pública mundial global será distinta, será diferente. Mascarillas, vacunas, test, todo eso, ya estamos más armados ahora que lo estábamos al principio del año, por supuesto, porque ha ocurrido ese accidente y nuestras sociedades colectivamente, ahí es muy interesante también tu anotación, Gaia, diciendo cuál es ahí el lugar para la participación de la sociedad civil. ¿Cómo podríamos pensar también una participación, y eso lo tocaron casi todos los expositores, qué parte se deja a la sociedad civil y qué parte se deja al poder entendido como políticas públicas, ¿no? Y Javier lo tocó también. Nos damos cuenta y vivimos en ese mito, pero hablo de mito como como un asunto sociológico. Vivimos en el mito de que en las esferas estatales el poder lo puede todo. Pues no, el poder no lo puede todo y nunca, pero ahí nos damos cuenta justamente de los límites impedidas, impuestas por la geografía, por la historia que vemos trabajando desde años, las reformas que hacen, y no estoy hablando solamente del Perú, sino por supuesto de cada estado que tuvo que enfrentarse con esa situación. Así que pues hablar también de justamente esas luces que las ciencias sociales nos pueden echar sobre la situación, y creo que para un primer encuentro les agradezco a todos porque realmente yo por lo menos estoy satisfecho de ese primer conversatorio, perdón, y les damos cita a todos. Entonces, una vez al mes, primer martes de cada mes a las 7 en las redes sociales de la Alianza Francesa para seguir con otros conversatorios, cuestión de crisis. Ese fue el primer reto, o sea, introductorio como sociedades reveladas, y entonces les damos cita, si no me equivoco, Camille, el 7 de julio. 7 de julio a las 7, para tocar ahora un gran tema muy importante, educación y cultura. Puede parecer un paquete un poco grande de tratar, pero justamente con testimonios de actores de campo, con análisis de observadores y ver cómo podemos pensar lo que nos está pasando. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el público que nos estaba viendo, siguiendo en redes. Realmente otra vez gracias a la Embajada, gracias a France Volontaire, gracias al Instituto de Investigación y Desarrollo representado por Javier, France Volontaire por Gaia, la Embajada por nuestra consejera de Cooperación y de Acción Cultural, Leticia Kilichini, y last but not least, gracias al IFEA, Instituto Francés de Estudios Andinos, representado por su directora Evelyn Mescli. Y gracias a ti, Camille, por esa moderación. Gracias a todos y nos vemos pronto el 7 de julio. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego todos. Y cuídense. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.